buenos días o buenas tardes con todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Paola Encarnación Guamán Salcedo y en el marco del curso Seminario de Investigación en Derechos Humanos de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Marcos, el día de hoy voy a presentar un caso muy importante desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en ese sentido, el caso en particular que vamos a ver el día de hoy es el caso de la sentencia Beatriz y otros versus El Salvador del 22 de noviembre del año 2024. Dicho esto, es importante que realicemos y analicemos un poco acerca de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual debemos verificar el artículo 62.3 de la CAT, el cual hace referencia a que la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación y disposiciones de esta convención, siempre que los estados hayan reconocido o reconozcan dicha competencia y además que se haya ratificado este tratado en particular, así como otros que puedan ser de relevancia para el caso. En ese sentido, y de acuerdo al párrafo 17 de la sentencia, El Salvador ha reconocido la competencia de los siguientes instrumentos internacionales. Primero, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de junio de 1978. De igual forma, reconoce la competencia contenciosa de la Corte el 6 de junio de 1995. De igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 5 de diciembre de 1994, y del mismo modo hace lo propio respecto de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención Belén do Pará, el 26 de enero de 1996. Ahora bien, vamos a analizar un poco más los hechos de este caso. En principio, en el año 2009, Beatriz es diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, enfermedades crónicas que comprometerían su salud en futuros embarazos. Por eso, en el año 2011 cursa su primer embarazo, considerado de alto riesgo, por lo que es atendida en el Hospital Nacional de Maternidad. El 4 de marzo del 2012 da a luz por cesárea a su hijo prematuro por complicaciones debido a una preeclampsia. El recién nacido nace y permanece hospitalizado durante 38 días. A ella se le programa una esterilización preventiva, pero decide no asistir porque considera que sería oportuno tener más hijos. Por eso es que el 7 de marzo de 2013 es ingresada nuevamente, ya que en su segundo embarazo se confirma que el feto presentaba anencefalia, una condición incompatible con la vida. Ese mismo mes, el comité médico del hospital determina si continuar o no con el embarazo, ya que representaba un alto riesgo para la vida de Beatriz, pero los médicos no podían actuar sin un respaldo legal. Es por esto que el 13 de abril de 2013 la defensa de Beatriz presenta una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional para solicitar la interrupción del embarazo. La Sala admite el amparo y ordena medidas cautelares para proteger su salud, requiriendo además informe a las autoridades nacionales. El 29 de abril, de hecho, también la Comisión Interamericana le otorga medidas cautelares y pide que se implemente un tratamiento recomendado por el comité médico. El 3 de mayo, el Instituto de Medicina Legal concluye que no había riesgo inminente de muerte, recomendando así continuar con el embarazo. Y durante los días 15 a 16 de mayo de este año se realiza una audiencia probatoria, donde médicos del hospital insisten en que debía practicarse una interrupción, pero también reiteran no hacerlo por temor a consecuencias penales. El 28 de mayo, la sala declara infundado el amparo, argumentando que no hubo una omisión de las autoridades que comprometiera la vida de Beatriz. El 3 de junio de 2013 se le practica una cesárea a las 26 semanas y con su consentimiento se realiza una esterilización definitiva. Su hija, Leilani Beatriz, nace con anencefalia y fallece 5 horas después de haber venido a este mundo. Finalmente, el 8 de octubre de 2017, Beatriz fallece a los 27 años en el Hospital Nacional de San Miguel como consecuencia de una neumonía nosocomial agravada por lupus, tras haber sufrido un lamentable accidente de tránsito.
Ya visto los hechos del caso, como punto 4, vamos a ver cuáles son los derechos vulnerados por la Corte. Y son los siguientes. El artículo 4, el derecho a la vida, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 5, el derecho a la integridad, también consagrado en la CAT. El 26, de desarrollo progresivo, pero específicamente referido al derecho a la salud, también visto en la CAT. El artículo 8.1 y 25 que hacen mención al derecho a la protección judicial y garantías judiciales que también se encuentra en la CAT, así como el artículo 7 de deberes del Estado, que este es un caso particular ya que se hace un análisis de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o la Convención Belém do Pará. Estándares internacionales según los derechos vulnerados. Vamos a empezar con el derecho a la vida. La Corte señala que el Estado no adopta medidas oportunas para proteger la vida de Beatriz, pese al conocimiento médico de riesgo grave. Así, en el párrafo 44 de la sentencia hace referencia a que la inacción estatal pone en peligro real y grave la vida de Beatriz, lo cual constituye una omisión incompatible con las obligaciones de este artículo, vulnerando así el artículo 4.1 de la CAT, así como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto al derecho a la integridad, la Corte destaca que el sufrimiento físico y psíquico y prolongado de Beatriz, producto de la negación de atención médica adecuada, constituyen una forma de trato cruel, inhumano y degradante, según desarrollado en el párrafo 144 de esta sentencia, vulnerando de este modo el artículo 5.1 de la CAT como el artículo 4b de la Convención Belém do Pará. De otro lado, en cuanto al derecho a la salud, consagrado en el artículo 26, se enfatiza que el Estado no garantiza un acceso oportuno al servicio esencial de la salud reproductiva, y esta omisión estatal constituye una falta de garantía del derecho a la salud con un enfoque de género, vulnerando de esta forma el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 26 de la CAT, así como el artículo 10.1 del Protocolo adicional a la CAT o el Protocolo de San Salvador. De igual forma, también se hace mención al derecho a la protección judicial y garantías judiciales, ya que la Corte advierte que no existe un recurso judicial rápido y efectivo que permitiera a Beatriz obtener una respuesta para proteger su salud y su vida. Específicamente hace mención a que se vulnera de manera evidente el derecho al plazo razonable, conforme también es desarrollado en el párrafo 284 de esta sentencia. Y de esta manera se determina que se vulnera el artículo 8.1 y 25 de la CAT, así como el artículo 2.3b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Finalmente, en cuanto a los deberes de los estados en materia de violencia contra la mujer, la Corte reconoce que la criminalización absoluta del aborto y la falta de atención adecuada constituyen violencia institucional y estructural. Así, en el párrafo 151 de esta sentencia hace referencia a que la legislación vigente coloca a Beatriz en una situación de violencia institucional basada en estereotipos de género. Y por lo tanto, también se puede advertir una vulneración al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, así como el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ya habiendo visto esto, pasaremos a desarrollar cuáles han sido las reparaciones señaladas por la Corte, en este caso en concreto. Así pues, la Corte hace referencia a que esta sentencia en sí constituye una forma de reparación. Sin embargo, también hace referencia a otro tipo de reparaciones que van a poder permitir resarcir el daño evidenciado en este caso. Por ejemplo, requiere que el Estado brinde gratuitamente a través de instituciones de salud especializadas una atención psicológica o psiquiátrica y médica a los familiares directos de Beatriz. También sugiere la publicación de la sentencia, de igual forma que el Estado adopte medidas normativas necesarias para poder regular las situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer, ya sea a través de protocolos existentes, la emisión de un nuevo protocolo o cualquier otra medida normativa que garantice y brinde una seguridad jurídica. De igual forma, hace referencia a que el Estado debe adoptar un plan de capacitación y sensibilización dirigido al personal de salud, a las personas operadoras de justicia y a todo personal estatal con competencia en la materia.
Además, el Estado tiene que pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales por reintegro de costas y gastos en el Fondo de Asistencia Legal. Y de igual forma, se menciona que el Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, debe rendir cuentas al tribunal, haciendo mención de cuáles son las medidas que están siendo adoptadas para poder cumplir con lo establecido dentro de esta sentencia. Y por supuesto, será la Corte la encargada de hacer la supervisión en cuanto al íntegro de esta sentencia en el ejercicio de sus atribuciones. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a poder hacer un poco más de mención a qué hablamos cuando hacemos referencia a las reparaciones. Y para ello, esto también ya ha sido desarrollado por la Corte en el caso penal Miguel Castro Castro versus Perú, y se hace referencia a que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una norma internacional consiste en la plena restitución o la restitutio in integrum, lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. Existen diferentes tipos de reparación. Están los de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición. Y pasaremos a desarrollar cada una. En cuanto a las medidas de restitución, estas implican devolver a la víctima sus derechos vulnerados, de modo que esto puede ubicarse en una situación anterior a la vulneración. Por ejemplo, restablecer la libertad, devolver bienes o la reintegración de un empleo. Ya ha sido visto por esto por la Corte en el caso Tribunal Constitucional versus Perú. Medidas de indemnización. Consiste básicamente en el pago monetario o en especies por los gastos directos emanados de la violación perpetrada por los derechos a la víctima. También ya visto por la Corte en el caso emblemático Velázquez Rodríguez versus Honduras. Medidas de rehabilitación buscan proponer una atención médica en razón a las afectaciones físicas o psicológicas que hayan sufrido las víctimas como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos. También ya visto por la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez y otros versus Honduras. En cuanto a garantías de no repetición, implican aminorar la continuidad de violación de derechos en situación de similar naturaleza, es decir, buscan que se puedan proporcionar medidas de carácter estructural que hagan un cambio radical en cuanto a la situación de derechos humanos particular que se ha visto vulnerada acorde a lo dispuesto por la Corte. Así, por ejemplo, podría ser el caso de que todos los procedimientos civiles y militares se ajusten a las normativas internacionales, la revisión y la reforma de leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de normas internacionales, etc. También ya visto por la Corte en el caso el caso Garrido y Baigorria versus Argentina. En cuanto a medidas de satisfacción, estas incluyen medidas simbólicas, morales o no pecuniarias que buscan la reparación del daño inmaterial mediante el restablecimiento de la dignidad, la honra y la memoria histórica de las víctimas. Un ejemplo de esto podría ser el ofrecimiento de disculpas públicas, el establecimiento de días nacionales, el cambio de nombre de calles, plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya también conforme ha sido visto por la Corte en el caso Molina Teinsen versus Guatemala. Y ahora, de esta forma, teniendo en cuenta cuáles son los tipos de reparación, procederemos a desarrollar cuáles son estos tipos de reparación que hemos visto dentro del caso Beatriz y otras versus El Salvador. Por ejemplo, en cuanto a medidas de restitución, la Corte hace referencia de que esta sentencia por sí misma constituye una forma de reparación al reconocer las violaciones sufridas por Beatriz y por su familia. En cuanto a medidas de indemnización, se sugiere el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial a favor de Beatriz, que además se tienen que distribuir entre la madre de esta, su hijo y demás personas que son allegadas a la víctima, como por ejemplo el compañero de Beatriz, el esposo de esta, entre otros. En líneas generales, ahí podemos ver los montos dispuestos por la Corte, pero podemos hacer referencia que en sí sugiere el pago de $25.000 que tienen que entregarse en partes iguales, siendo que 12.500 se va a entregar a la madre de Beatriz y 12.500 al hijo de Beatriz.
También hace referencia al reintegro de costas y gastos derivados del proceso judicial, en donde el Estado tiene que pagar la suma de 35.000 por costas y gastos que se han podido presentar en este caso. Por último, en cuanto a indemnización, sugiere también el reintegro al Fondo de Asistencia de las Víctimas por los recursos utilizados para la tramitación de este caso ante la Corte, siendo el monto que vemos ahorita en pantalla el que fue sugerido por la Corte para ser pagado en favor de Beatriz. Continuando con otro tipo de medidas, podemos observar las medidas de rehabilitación. Y en este caso en particular hace referencia a la atención integral en salud médica, psicológica o psiquiátrica especializada, inmediata y efectiva en favor de los familiares de Beatriz, como su madre, su hijo, su pareja y esposo de la madre, incluyendo medicamentos, transporte, alimentación, entre otros. En cuanto a medidas y garantías de no repetición, hace referencia a la adopción de directrices, normativas claras para el personal médico y judicial mediante la adecuación de protocolos existentes, emisión de nuevos o cualquier otra medida que garantice una seguridad jurídica para la atención de embarazos que impliquen riesgo a la vida y salud de la mujer. En cuanto a medidas de implementación, y también sugiere la implementación, perdón, de un plan nacional de capacitación y sensibilización dirigido a personal de salud, operadores de justicia y funcionarios competentes, incorporando los estándares desarrollados por la Corte sobre la atención a la madre durante el embarazo, parto y posparto. En cuanto a medidas de satisfacción, sugiere la publicación de la sentencia y su resumen oficial en el Diario Oficial del Estado, la disposición del texto completo de la sentencia en la página web del Ministerio de Salud, así como una difusión periódica en redes sociales oficiales del Ministerio de Salud, incluyendo un enlace directo del fallo y la indicación expresa de la responsabilidad internacional que ha sido declarada. Puntos resolutivos del fallo. En ese sentido, y en este caso, la Corte declara, por 5 votos a favor y uno parcialmente en contra, que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, vida privada, salud, de conformidad con los artículos 5, 11 y 26 de la CAT, y en relación con las obligaciones de respeto, garantía y adecuación señaladas en el artículo 1.1 y 2 de este instrumento. De igual forma, también hace referencia a que no se han cumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 7A de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o la Convención Belén do Pará en perjuicio de Beatriz, en los términos y los párrafos y lo señalado en los párrafos 130 a 157 de la presente sentencia. Existe un voto disidente parcialmente del juez Humberto hacia Raporto. Por unanimidad se refiere a que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la protección judicial reconocido en el artículo 25 en relación con el artículo 1.1 de este instrumento. Asimismo, hace mención a que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Interamericana en relación con el artículo punto 1 de ese instrumento respecto de la madre de Beatriz, el esposo de Beatriz, el compañero de vida de Beatriz, el padre de uno de sus hijos, así como el hijo de Beatriz, en los términos de los párrafos 188 a 194 de la presente sentencia. Resoluciones de supervisión del cumplimiento del fallo. Acorde a la información que hemos podido recabar de la página web oficial de la Corte, hasta la fecha no hay ninguna resolución de supervisión, ya que esta es una sentencia relativamente reciente del 22 de noviembre del año 2024. Por lo tanto, no podemos saber cuáles son las medidas de reparación que se han cumplido totalmente, que han sido cumplidas parcialmente o que están pendientes de cumplimiento. Vamos a pasar ahora bien a poder desarrollar los tipos de votos según el fallo analizado. Y para eso vamos a traer a colación una definición que ha sido desarrollada por las juristas Salomón Elizabeth y Blanco Cristina en su libro El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ellas hacen referencia a que en el ámbito de la judicatura colegiada, los jueces o magistrados que conforman un tribunal pueden expresar su posición frente a una decisión adoptada a través de diversos tipos de votos. Estos mecanismos permiten reflejar con claridad el nivel de consenso o disenso existente entre los miembros del órgano jurisdiccional.
respecto al contenido y los fundamentos del fallo, contribuyendo así a la transparencia, legitimidad y riqueza argumentativa de la decisión judicial. Existen diferentes tipos de voto. Por ejemplo, tenemos un voto dilimente, que es emitido para resolver un empate en la deliberación. Generalmente la emite el presidente del tribunal u otro miembro designado por ley y tiene un carácter decisivo, pues permite alcanzar la mayoría cuando no se ha logrado esta inicialmente. Por otra parte, un voto mayoritario es aquel en donde el voto reúne la mayoría de adhesiones entre los miembros del tribunal y define el sentido de la sentencia. Representa la posición prevalente del órgano colegiado. Y por último, un voto razonado es aquel en el que un juez, aun coincidiendo o discrepando con el fallo, expone de forma individual y fundamentada las razones que motivan su postura. Puede ser un voto concurrente cuando comparte el sentido del fallo o disidente cuando se aparta de él, y en ambos casos contribuyen a enriquecer un poco más este debate jurídico. Ahora bien, teniendo en cuenta estos tipos de voto, vamos a desarrollar cuál es el tipo de voto identificado en esta sentencia. Y de esta forma se advierte que es un voto razonado disidente, que ha sido emitido por el juez Serraporto, que no comparte el sentido del fallo mayoritario, ya que señala que la Corte incurre en graves omisiones al no declarar adecuadamente la violación de ciertos derechos, y las medidas de reparación ordenadas son insuficientes. Propone en cambio que se debe ordenar una reforma legislativa sobre la criminalización absoluta del aborto. Además, este magistrado desarrolló una interpretación propia de la CAT y de la Convención Belén do Pará, concluyendo que la Corte no actúa conforme a una perspectiva de género ni al principio de progresividad de los derechos. Como décimo punto, vamos a analizar ahora la normativa interna que permite entender un poco más el fallo. Y son tres los instrumentos principales a ser vistos. Primero, la Constitución de El Salvador, cuyo artículo 1 básicamente reconoce a la persona humana, a todo ser humano, desde el instante de la concepción. Esta disposición es básicamente utilizada por la Sala Constitucional de El Salvador para ratificar la prohibición absoluta del aborto, limitando severamente el marco de protección de los derechos reproductivos. Segundo, el Código Penal de El Salvador, el cual, dentro de sus artículos 133 al 137, penaliza de forma absoluta el aborto, incluyendo el aborto consentido, sin consentimiento, provocado por profesionales de salud, culposo o inducido. Y esta es una de las principales causas por las cuales se ve vulnerada los derechos de Beatriz y una de las principales razones por las cuales el cuerpo médico que atendió a la víctima decidió no tomar acciones al respecto por miedo a alguna represalia legal que pudiera haber en su contra. Tercero, un protocolo emitido por el Ministerio de Salud de El Salvador, denominado Lineamientos Técnicos para la Atención de la Mujer en el Periodo Preconcepcional, Parto, Puerperio y al recién nacido. Sin embargo, pese a la existencia de este protocolo, la Corte hace referencia a que en el momento de los hechos no existía un protocolo un poco más claro que pueda atender con mayor especificidad el caso en particular por el cual estaba pasando Beatriz. Oficina encargada del cumplimiento del fallo. Para esto tenemos que hacer mención de cuatro instituciones importantes y relevantes dentro del Estado de El Salvador. Primero, el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, buena imagen de la nación y del gobierno divulgando los aspectos relacionados con la vida política, económica, social y cultural de este Estado. Y como cuarta entidad importante a tomarse en cuenta es la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, cuya ley orgánica judicial número 123 hace mención a la importancia de emanar justicia acorde a los lineamientos constitucionales y también internacionales de los cuales es parte este Estado. Políticas públicas encargadas del cumplimiento del fallo. Además de la política pública que hice referencia, existen dos instrumentos también que son relevantes, como son las guías clínicas de ginecología y obstetricia del año 2012, así como los lineamientos técnicos para la aplicación del código amarillo en la RIS, que básicamente buscan analizar y coordinar de forma rápida y oportuna a aquellas mujeres que presentan algún tipo de complicación asociada por sepsis o embarazo o puerperio dentro del territorio salvadoreño. Fondo de asistencia para las víctimas.
Vamos a definir un poco más acerca de qué es el Fondo de Asistencia para las Víctimas. Y según la Corte Interamericana en su libro ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace referencia a que el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas es un mecanismo creado por la Corte para garantizar que las personas que carecen de recursos económicos suficientes puedan acceder a una justicia internacional. Este fondo permite cubrir total o parcialmente los costos del proceso ante la Corte. ¿Se aplica este fondo de asistencia en este caso? Sí. La Corte autoriza el uso de este fondo de asistencia a favor de Beatriz y su familia, ya que constata de que carecen de recursos económicos y autoriza cubrir gastos como honorarios legales, traducción de documentos, apoyo logístico, entre otros. Y ya como último punto, para poder terminar nuestra intervención, vamos a hacer referencia al informe anual 2024. Dentro del informe anual del año 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay una referencia expresa al seguimiento de este caso en particular, pero sí existe un acápite que hace mención acerca de cómo la situación de derechos humanos de El Salvador. Así, por ejemplo, hay dos puntos importantes a ser considerados. Primero, desde el párrafo 139 al 151 se advierte que la Comisión concluye que la recomendación sobre la revisión de casos de mujeres condenadas por homicidio agravado en contextos de emergencias obstétricas em, priorizando solicitudes de conmutación de pena, sigue parcialmente cumplida, ya que si bien es cierto el Estado reporta 12 conmutaciones, no existe información suficiente ni específica sobre la revisión integral de todos los casos. Además, organizaciones de la sociedad civil señalan que pese a la liberación de algunas mujeres, existen casos activos, nuevas detenciones y evidencia de que esta criminalización todavía persiste. Por ello, la Comisión reitera la necesidad de recibir datos oficiales para poder evaluar avances reales. De otra parte, del párrafo 152 al párrafo 164, la Comisión concluye que es importante adecuar el marco normativo salvadoreño a los estándares internacionales interamericanos en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo cual sigue pendiente de cumplimiento. Aunque el Estado reporta avances con protocolos técnicos y programas de atención de salud sexual y reproductiva, persiste la criminalización absoluta del aborto, lo que impone una carga desproporcionada sobre mujeres, niñas y adolescentes y limita su acceso a servicios sin discriminación, ya que la Comisión observa que las políticas existentes priorizan la maternidad, pero no garantizan el ejercicio pleno de esos derechos. Además, la Comisión hace nuevamente referencia a este caso y ordena que el Estado adopte medidas normativas y subraya que esta recomendación va más allá de ese fallo y tienen que existir reformas legislativas de carácter estructural. Y bueno, pues de esta forma concluimos nuestra intervención el día de hoy haciendo un análisis completo en cuanto al caso Beatriz y otras versus El Salvador. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda y los invitamos a seguir viendo los demás videos que hay dentro de este canal. Gracias.